Muy buenas noches a todos y sean bienvenidos a un nuevo video. Aprovechando que ya se acerca Navidad, decidí traer un caso que haya ocurrido por estas fechas. Pensaba buscar un crimen sin resolver y viendo el video de un canal de YouTube estadounidense llamado Merck, conocí el caso de Jonelle Matthews, el cual en ese entonces era un caso sin resolver. Eso me causó mucha intriga, así que decidí buscar información sin imaginar que el caso en cuestión hace un año dio un giro inesperado. Así que si quieres enterarte de los nuevos detalles que rodean esta historia, sigue viendo. Este es mi Facebook, Twitter, Instagram y TikTok donde publico contenido extra. Y si quieres ver más videos como estos, suscríbete y activa la campanita. Recuerda, yo soy Sebas Bayona y estos son Expedientes Misteriosos, así que preparados o no, comencemos. Jonelle René Matthews nació el 9 de febrero de 1972. Era un estudiante de séptimo grado que asistía a la escuela secundaria Franklin. Su familia estaba conformada por sus padres adoptivos, Jim y Gloria Matthews, quienes adoptaron a Jonelle cuando solo tenía un mes de vida. Junto a su hermana mayor Jennifer de 16 años, vivieron los cuatro muy felices en el 320 de la cuadra 43 Road Avenue Court, en Greeley, Colorado. ¿Cómo se desarrolla este caso? Pocos días antes de Navidad, concretamente la noche del 20 de diciembre de 1984, Jonelle había participado en un coro navideño, el cual se había reunido para cantar villancicos en un asilo para ancianos. Los padres y la hermana de Jonelle no pudieron asistir a este evento, pues por un lado el padre de Jonelle estaba en el juego de baloncesto de su otra hija Jennifer, y por otro lado la madre ese día había volado para visitar al abuelo enfermo de Jonelle, el cual vivía fuera del estado. A las 8:15 p.m. Jonelle fue dejada en su casa después del concierto, tras ser llevada por su amiga Diane Ross y el papá de esta chica. Una vez dentro de su casa se quitó los zapatos, encendió el televisor, puso el calentador en medio de la habitación y lo encendió, y parece ser que se colocó las pantuflas de su mamá. Alrededor de las 8:30 Jonelle respondió una llamada telefónica por parte de una amiga de su padre. Esta amiga era maestra, la cual dejó con la niña un mensaje dirigido a Jim, el padre de Jonelle, quien era para ese momento director de la escuela primaria Platte Bailey. Esta maestra le pidió a Jonelle que le dijera a su padre que ella, es decir la maestra, no podía ir a la escuela al día siguiente. Se dice que Jonelle escribió el mensaje en un tablero cercano al teléfono para que su papá lo viera. Sin embargo, una vez finalizada la llamada, Jonelle Matthews desaparece. Su padre llegó a la casa a las 9:30, descubriendo así que no había nadie en casa. La televisión y las luces estaban encendidas, los zapatos y el chal de Jonelle estaban cerca a un calentador. En la sala familiar, alrededor de las 10 de la noche, Jennifer llegó a casa sin tener tampoco noticias de su hermana. Algo que fue motivo de preocupación es que las puertas del garaje estaban abiertas y fuera de la casa se encontraron huellas de zapatos en la nieve cerca a una ventana, lo que indicaba que alguien estaba espiando a Jonelle por la ventana. La policía responde así al llamado del padre y llegan a la casa a las 10:15 p.m., dando por concluido que no habían señales de lucha o entradas forzadas. Y pues en esa época era diciembre, época de invierno, por ende el suelo estaba cubierto de nieve, así que era poco probable que Jonelle llegara lejos sin zapatos, pues recordemos que los zapatos de la joven fueron hallados en su casa. Jonelle Matthews había desaparecido con tan solo 12 años de edad y muy pocas pistas llevaban a su paradero.
Con el pasar de los días, el caso atrajo interés público y la cara de Jonelle comenzó a aparecer en los titulares. Dicen que el día de la desaparición ella utilizaba una falda gris, una blusa roja, un suéter gris y un chal de esquí azul claro, que fue justamente el que se halló en la casa. Se le describe como una chica de cabello castaño, ojos marrones, tenía orejas perforadas y aparatos ortopédicos al momento de su desaparición. Tanto la policía como el FBI fueron solicitados para interrogar a los allegados de la joven, los cuales afirmaron que Jonelle no se iría así como así, pues ella era una chica afortunada, tenía una familia, estudios, amigos a los cuales les había dado regalos de Navidad un día antes de su desaparición, e incluso ella tenía una novia con la cual tendría una pijamada el día después de su desaparición. Y también iba a estar presente en una presentación navideña de su iglesia. Con esto, para la policía estaba claro que Jonelle había sido víctima de un secuestro. Así que se ofreció una recompensa de $5,000 a todo aquel que diera información del paradero de Matthews. El ADN de Jonelle también había sido ingresado en una base de datos nacionales con el fin de hallarla, pero nunca ocurrió nada. Y tras hacer exámenes dentro de la casa, tampoco se halló ADN de una persona sospechosa. Al enterarse de que Jonelle era adoptada, se manejó la posibilidad de que la madre biológica estuviera involucrada en el secuestro. Así que, sin que se diera cuenta, la policía vigiló la casa de Terry Viera Martínez, que era la madre biológica de Jonelle. Que por cierto, la razón de Terry para dar en adopción a Jonelle fue que Terry justamente dio a luz cuando solo tenía 13 años. Por ende no podía cuidar bien de ella. Pero luego de 6 semanas de investigarla, la absolvieron del caso tras comprobar que ella no tenía nada que ver. Vale aclarar que ellos hicieron todo esto sin contactar a la madre biológica de Jonelle, debido a que por ley de privacidad de adopción los investigadores no pudieron decirle a Terry que Jonelle estaba desaparecida, ya que estaba prohibido revelar la nueva identidad de un niño adoptado a su padre biológico. Los padres adoptivos siguieron visitando medios para dar notoriedad al caso. La policía incluso siguió consejos de psíquicos y el 7 de marzo de 1985, el presidente Ronald Reagan mencionó a Jonelle Matthews durante un discurso sobre niños desaparecidos. Para mayo de ese mismo año, un granjero encontró un trozo de piel con cuero cabelludo en su granja, en el suroeste del condado de Weld. Se le intentó relacionar con Jonelle, pero el cabello que se halló no coincidía con el color de pelo de Jonelle, así que el hallazgo se dejó de lado. Lamentablemente la familia comenzó a perder las esperanzas de que encontrarían a su hija con vida, así que en el 10º aniversario de la desaparición de Jonelle, su familia la declara legalmente muerta. A pesar de que se dieron algunos avistamientos, entre ellos el de una persona que aseguró ver a Jonelle con una chaqueta de cuero en una peluquería de Aurora. Así que la policía concluye que ella pudo ser o secuestrada por un pedófilo que tenía a Jonelle haciendo cosas que ella no quería, o tal vez un psicópata la secuestró, la agredió sexualmente y la asesinó en algún lugar desconocido. Para el año 1997, Viera Martínez, sin saber lo ocurrido con su hija, les escribe una carta a la familia Matthews, pidiendo ver a la niña. A pesar de lo sorprendidos que estaban, los Matthews accedieron a reunirse con Terry, pues Jonelle siempre quiso conocer a su madre biológica. Y obviamente le tuvieron que contar la desaparición de Jonelle. Y a pesar de lo duro que fue para ambas partes, los padres adoptivos y la madre biológica de Jonelle se hicieron amigos, pues según ellos, así lo hubiera querido la niña. Así que el caso se archiva y se cierra. Muchos pensaríamos que este caso jamás tendría un cierre, sin embargo acá viene la parte interesante.
Y es que casi 35 años después, ocurrió algo insólito en la investigación. A las 4:50 p.m. del martes 23 de julio de 2019, hace ya un año, unos excavadores que instalaban una tubería en un área remota del condado de Weld descubrieron lo que parecían ser restos humanos. Tras hacerle exámenes de ADN al cadáver, la oficina del forense del condado de Weld identifica positivamente los restos como pertenecientes a Jonelle Matthews. Así, el caso se reabre 3 décadas después, convirtiéndose en una investigación por asesinato. La autopsia determina como causa de muerte una herida de bala en la cabeza. Esa misma semana del hallazgo, Michael Rook, fiscal del distrito de Weld, nombra a un hombre llamado Stevie Dana Pankey, de 69 años, como persona de interés en el caso y posible autor material del crimen. Pero ¿quién es Stevie Pankey? Steve nace en California, siendo hijo de Dana Pankey Jr., un ministro, y su esposa Ruth. A principios de la década de 1970, Stevie y algunos de sus familiares vivían en el área de Greeley antes de que Steve pasara un periodo en el ejército en Fort Polk, Luisiana. Para 1977, Steve regresó a Greeley e inició a trabajar como concesionario de automóviles Chevrolet. En el momento de la desaparición de Matthews, Stevie Pankey tenía 33 años, estaba casado y era padre de un hijo pequeño. Ahora, ¿qué conexiones tiene Steve con Jonelle? Primero que todo, en la conferencia en la que se le acusó públicamente, no se dijo el motivo o la razón para que Steve hubiera matado a Jonelle, y mucho menos se dijo si la niña fue agredida sexualmente. Pero según investigaciones se descubrió que en la época del asesinato, Steve asistía a la misma iglesia que la familia Matthews frecuentaba, y según gente que lo conocía, en ese entonces aseguraban que Steve constantemente vigilaba u observaba a las estudiantes de secundaria mientras caminaban a casa desde la escuela secundaria Franklin, donde por cierto Jonelle asistía. Además, la noche en la que Matthews desapareció, Steve vivía a unas 2 millas de la casa de Jonelle, y además se dice que el hombre conocía íntimamente el vecindario en el que vivía Jonelle. Digamos que esto en un principio indica que conocía a la chica y posiblemente a la familia, pero no lo relaciona directamente con el crimen. Sin embargo, lo que terminó de convertirlo en persona de interés fue un patrón de comportamientos erráticos y desquiciados que Steve presentó por alrededor de 3 décadas. Desde siempre, Pankey fue una persona de interés, pues al poco tiempo de la desaparición se insertó intencionalmente en la investigación, muchas veces a lo largo de los años, alegando tener conocimientos del crimen, pero cada vez que se le preguntaba lo que sabía, sus versiones tenían inconsistencias, las cuales con el tiempo lo fueron incriminando. Y extrañamente, cada vez que se le preguntaba algo relacionado con Jonelle, él pedía inmunidad a cambio de información. Por otro lado, para 2013, Pankey presentó un documento de coartada a las fuerzas del orden, alegando que él y su familia tenían un viaje familiar por Navidad, planeado para el 21 de diciembre de 1984, y eso fue el día después de la desaparición de Matthews. Sin embargo, después se descubrió que este documento presentaba declaraciones falsas, pues de acuerdo con la esposa de Pankey, llamada Angela Hicks, el viaje familiar jamás se planeó. Eso fue algo que sugirió su esposo de un momento a otro. Además, el viaje no se hizo el 21 de diciembre, sino el 22. Así que 2 días después de la desaparición de Jonelle, la familia de Steve viajó a California para pasar las fiestas supuestamente. Pero ocurrió algo raro, y fue que Steve abandonó a los perros de la familia, y estos jamás volvieron a verse. La esposa comentó también
que cuando regresaron a Greeley, el 26 de diciembre, ahí empezó la obsesión de Steve con el caso de Jonelle. Por ejemplo, durante el viaje de regreso, Steve buscaba desesperadamente por la radio noticias sobre la desaparición de Jonelle. Y cuando llegaron a la casa, Steve obligó a su esposa a leer los periódicos con las noticias sobre el caso. Lo más raro es que al regresar a la casa, Steve comenzó a excavar en el patio trasero un hoyo como si planeara enterrar algo. Y la esposa Angela también le comentó a la policía que tras regresar a Greeley, un automóvil de su propiedad, es decir de Angela y Steve, de un momento a otro solo estalló en llamas. No se sabe si la destrucción de ese carro fue algún error mecánico o alguna falla, o si hubo intervención humana en la destrucción del coche. Pero lo que sí se tiene claro es que al ocurrir esto, Steve se deshizo del carro. Para 1985 se llevó a cabo una reunión en una iglesia en honor a Jonelle, y uno de los pastores dijo en algún momento que Jonelle regresaría sana y salva a casa con su familia. Y en el momento en el que Steve escuchó esto, su esposa lo escuchó murmurar la frase falso profeta. Además, la esposa agregó también que después de decir esta frase, Steve se puso tan nervioso que unos feligreses tuvieron que sacarlo de la iglesia. Y fue algo que llamó bastante la atención, porque ¿cómo iba a saber él que la niña no regresaría? También ocurrió algo muy interesante con respecto a la familia de Steve, y fue que su hijo fue asesinado, y en el funeral de este pequeño llevado a cabo en 2008, la esposa de Steve escuchó justamente a Steve decir las palabras: espero que Dios no haya permitido que esto sucediera debido a Jonelle Matthews. Y por último, la policía descubrió que Pankey había borrado páginas de su historial de búsqueda en internet, que eran básicamente artículos o páginas que hablaban del caso, y esto se descubrió justamente cuando la policía contactó a Steve en 2019, cuando se halló el cuerpo de Jonelle. Digamos que la intervención de Steve en el caso fue algo que ocurrió desde el minuto 1. Sin embargo, antes no habían pruebas como para inculparlo. Sin embargo, tras el hallazgo del cuerpo, las declaraciones de su esposa y las inconsistencias en las versiones que daba Steve, la policía tuvo la suficiente evidencia para acusarlo del crimen. En septiembre de 2019, menos de 2 meses después de que se descubrieran los restos de Matthews, Stephen Pankey le dijo al Idaho Statesman que estaba siendo investigado por el asesinato de Matthews, pero que él era inocente del crimen. La policía de Greeley confirmó que era una persona de interés en la investigación en ese momento. Se ejecutó una orden de registro a la casa de Steve y el hombre fue arrestado por los cargos de asesinato en primer grado, asesinato grave, secuestro con arma y 2 cargos por uso de un arma en un crimen violento. En el caso Matthews, y el 12 de octubre fue enviado a la cárcel del condado de Ada en Idaho para esperar la extradición al condado de Weld en Colorado, pues él ya no vivía en Greeley cuando fue arrestado, pues Steve se había mudado a Idaho, donde por cierto se postuló para ser gobernador y también se apuntó a otros cargos sin obtener ninguno. Ahí se intenta decir más o menos qué fue lo que ocurrió la noche del 20 de diciembre de 1984, pero la policía no dio muchos detalles de esto. Solo dicen que Stephen Pankey obligó a Jonelle Matthews a salir de su casa a punta de pistola entre las 8:30 y las 9:30, y durante el secuestro la asesinó dándole un tiro en la frente, para luego enterrarla en una zona remota donde sería hallada años después. Y este fue un detalle que la policía quiso ocultar, pero que evidentemente se hizo público, y fue que en la noche del secuestro de Jonelle estaba nevando. Y para ocultar las huellas de sus zapatos marcadas en la nieve,
Steve usó un rastrillo para borrar cualquier evidencia que hubiera en la nieve. Esto se supo solo hasta 1999, cuando un testigo declaró que el secuestrador de Jonelle había manipulado la escena borrando las huellas con un rastrillo, cosa que por cierto es algo que solo el asesino sabría. Hasta el momento la policía no ha identificado públicamente a ninguna otra persona de interés desde que se encontraron los restos de Jonelle en 2019. Pero algo muy curioso que ocurrió fue que la policía sometió a Steve a exámenes de polígrafo y obviamente tomaron un poco de su ADN. Y tras hacer los análisis, no había evidencia de que el ADN de Steve estuviera vinculado con los restos de Jonelle. Mientras tanto, Steve asegura que lo están incriminando injustamente debido a su sexualidad como un homosexual célibe. El 13 de octubre de 2020 fue acusado formalmente y tuvo su primera audiencia. Acá en las fotos ya se le ve con el uniforme, el tapabocas, pues por cuestiones del virus. Y la familia Matthews, la cual está agradecida de que comience a haber justicia por su hija, tuvo que asistir a la audiencia de forma remota por video. Tuvo otra audiencia el pasado 4 de diciembre para examinar las pruebas en su contra. Y hasta el momento está retenido con una fianza de $5 millones y deberá regresar a la corte el 30 de diciembre de este año, es decir, en muy poco tiempo, y en pocos días se cumplirá, o ya se cumplió, dependiendo de la fecha en la que suba este video, 36 años desde el secuestro de Jonelle Matthews. Si Steve Benkei es hallado culpable, podría enfrentar entre 20 años y cadena perpetua. Espero, aspiro y cruzo los dedos a que les haya gustado el video de hoy. Sin duda un caso muy interesante del cual podría salir más información con el paso de los días. Así que por cualquier cosa voy a estar publicando actualizaciones del caso en la descripción de este video. Si te gustó el video de hoy, no olvides dejar tu manito arriba, comentarme qué videos te gustaría ver y también díganme si les gustaría que hablara de casos congelados que se resolvieron justamente este año. Porque a pesar de que el 2020 fue un dolor de cabeza para todos, no sé por qué, pero de un momento a otro se resolvieron muchísimos casos antiguos este año. Sin duda, el 2020 no nos deja de sorprender. Este es mi Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, donde publico contenido extra. Y recuerda también suscribirte a este canal y activar la campanita, para que puedas ver más videos como estos. Y ya eso sería todo por hoy, así que muchísimas gracias por verme, los amo mucho, no olviden soñar con fantasmas y nos vemos en un próximo video, así que chao.